Sería como lo más básico, o bueno, no tan básico, pero digamos que para los despliegues más simples. Y después, para despliegues de aplicaciones que necesitan estado quiere decir que tengan una persistencia de datos y una identidad, como, insisto, lo más típico son las bases de datos, se usa otro tipo de despliegue que se llaman stateful set. Vieron que los pods, cuando yo los apagaba, arrancaba otro pod con otro nombre, ¿no? El final era distinto, si el hash que venía después era distinto. Bueno, en el caso de los stateful sets, no. Se van a llamar DB1, DB2, DB3 y si se cae uno por lo que sea, vuelve a arrancar otro con el nombre del que se cayó. Entonces, stateful set es para cuando los datos no pueden ser efímeros, y cuando yo tengo que tener persistencia de datos en el pod. Entonces, mantiene la identidad del pod, ¿sí? Y mantienen el contenido, digamos, el volumen persistente que tenía montado el pod. Siempre, obviamente, cuando yo despliego un stateful set, debo tener en cuenta las limitaciones, bueno, cómo es mi aplicación. Como decía, una base de datos no pueden dos escribir a la vez en el mismo PVC, ¿no? En el mismo volumen persistente. No lo va a quedar corrupto, corrompido, como se dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Bueno, lo voy a usar para bases de datos, para clústeres que manejan colas de mensajes, ¿sí? Esos también tienen así. Y después cuando hay aplicaciones que necesitan alguna identidad fija, ¿sí? Por lo que sea, se tienen que llamar siempre igual, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, las bases de datos tipo PostgreSQL, MySQL, Kafka, las colas de mensajes son RabbitMQ, Redis, alguna de estas, bueno, Redis es una base de datos de memoria, yo creo. Esas van con stateful set. ¿Sí? Cuando se despliegan pods con esas aplicaciones, van con stateful set. Y entonces, el pod que se lance se llamará MySQL 0, el primero, ¿no? El segundo, MySQL 1, el tercero, MySQL 2, y así. Y cuando se cae el MySQL 1, no es que se levanta MySQL 4, ¿no? Vuelve a levantarse el MySQL 1 con las mismas características. Esto básicamente es por una cuestión de que no todos van a funcionar igual. Como les decía, no todos pueden escribir a la vez, entonces típicamente una base de datos, una escribe y sí pueden leer todos, pero escribir uno solo de los pods es el que va a escribir. Entonces reparten la carga de lectura, pero la carga de escritura es única. Así es como yo por lo menos los he visto siempre desplegados. Tiene que hacer con un stateful set y no con un replica set. Entonces, bueno, las características de este proceso son esas, ¿no? Nombre del pod estable, el orden de creación y de apagado también está fijo. Primero se crea el MySQL 0, entonces ese es el que tiene, ¿no? Típicamente lectura-escritura, y después se van creando los otros, ¿sí? Y esos solamente van a ser de lectura. Y también cuando están haciendo un upgrade o cuando están apagando el stateful set, es igual, ¿no? Pues al revés, digamos. Empiezan por el del número más alto a apagar, ¿sí? Y se van apagando hasta llegar al 0. Así, los servicios que están diseñados para consumir del stateful set pueden consumirlos de manera más organizada, digamos. Para el tema del almacenamiento, dentro del stateful set, a cada pod se le da un PVC propio. ¿Sí? Recuerdan que era el Persistent Volume Claim. Se le da uno a cada pod. Y los datos sobreviven. O sea, el PVC que yo le di al web 1, se cae el web 1, se vuelve a levantar otro pod con el mismo nombre, con la misma imagen, y se le monta el mismo almacenamiento no efímero. Entonces los datos van a sobrevivir a cualquier reinicio que yo haga de la aplicación. Entonces, también hay un ejemplo, se los dejo para que lo hagan ustedes,
si no la clase se va a ser infinita. Este, ¿sí? Y bueno, acá le dice todas las limitaciones, pues bueno, tienen que tener alguien que les provea de tema de almacenamiento. Y acá no lo hacen con una base de datos, lo hace con web, con Nginx, pero bueno, se supone que este Nginx tiene algún tipo de aplicación que necesita estar. ¿Sí? Entonces acá las réplicas son 3. ¿Sí? Bueno, los segundos que espera para que esté ready. El template tiene este label, tiene que obviamente matchar con este. Y acá, bueno, ¿dónde está descargando el Nginx? Esta es la imagen. En el puerto 80 y monta un volumen, ¿ven? Lo monta como con este nombre y en este path del contenedor. Y este es el volume claim, que lo que va a solicitar, ¿ven? Solicita este volumen con read write once, o sea, se puede leer y escribir una sola vez, con a este storage class name, y el almacenamiento que solicita es 1 gigabyte. Es un ejemplo que hacen ellos. Entonces, cuando se van a levantar 3, que se llamarán web 0, web 1, web 2, y cuando se caiga uno, con cualquiera de los 3, digamos, el que se vuelva a levantar va a tener el mismo nombre y se le va a montar el mismo PVC. Sí, pues se van a levantar 3 con 3 PVC. Este, bueno, ¿ves que dice? Tiene identidad con un número, un índice ordinal, que va a ir siempre en la cantidad total menos 1, no arranca por el 0. Bueno, el almacenamiento es estable y así. También permite rolling updates, permite cambiar la cantidad de réplicas, todo eso es similar a lo que vimos en el. También permite rollbacks. Pero esto recuerden que es solamente para aplicaciones que tienen que mantener estado. Insisto, no lo voy a hacer porque si no, esto también, alguien si quiere usarlo, algo así, quiere hacer algo así como el despliegue de una base de datos o algo, con un step set, obviamente que tendrá que hacer alguna cosita más, no solamente hacer el despliegue, que van a ser 2 minutos, pero simular algún fallo, ver cómo sigue en funcionamiento, cómo levanta, bueno, es una buena tarea también para trabajo final. Y la otra cosa que hay, que este es más simple, es el daemon set. El daemon set lo único que hace es asegurarse que se despliegue por lo menos un pod en cada nodo de trabajo. En nuestra emulación con Kine no tiene ningún sentido porque hay un solo nodo, pero ustedes imagínense que tienen un despliegue con 10 nodos de trabajo y necesitan que en cada nodo haya un monitor de carga de CPU o lo que sea. Entonces, en ese caso, usan este tipo de despliegue que se llama daemon set. Simplemente garantiza que en todo el clúster, o sea, en todos los workers, no los nodos workers del clúster, haya una copia de ese pod. Es solo para eso. Entonces, por ejemplo, bueno, los que se usan son los que hacen, los que juntan logs, o el FluentD que junta métricas en general. Hay una aplicación para Prometheus que se llama Prometheus Node Exporter, entonces eso lo que va a hacer es exportar datos del nodo al Prometheus, lo mismo. Bueno, y después plugins y herramientas de seguridad que se pueden desplegar usando daemon sets. Y también, ¿no? En la página de Kubernetes está daemon set explicado, ¿no? Para un cluster storage daemon, ¿no? Para de almacenamiento de clúster, de juntar logs o de monitoreo de nodos. Si ustedes quieren poner almacenamiento en todos los nodos, bueno, eso con
con un daemon set, ¿no? Este es el FluentD, este es el de monitorización, ¿sí? O de juntar logs, ¿no? Y usa esta imagen, ¿sí? Query.io, FluentD, Elasticsearch en una versión específica. Presten atención a esto, así que nunca le ponen lates, que es lo más normal, sino que siempre ponen la versión, ¿sí? Cuando ustedes despliegan algo en producción, siempre pongan versión. Pues si ponen lates, no saben qué versión se descarga. O sea, se descarga más nueva en el momento que lo hacen, pero mañana el lates puede ser otro. Entonces siempre se va con versión, ¿sí? Para práctica, para jugar un rato, no pasa nada con poner, dejar vacío, poner lates, pero para producción. Bien, entonces obviamente que no tiene sentido en un despliegue de un solo nodo, es para cuando tienen varios worker nodes. Mínimo, yo recomendaría siempre desplegar por lo menos 3. Y podrían también decirle que algunos pods sí, otros no, si no quieren, no sé, si están haciendo algo que junta métrica de las tarjetas NVIDIA y el nodo no tiene tarjeta NVIDIA, obviamente no lo van a desplegar ahí, ¿no? Pero bueno, es para eso. Este es el más difícil que puedan hacer algún ejemplo de. Bueno, la diferencia principal es que cuando yo hago un deployment, no, con el deployment es que cuando yo hago un deployment, no le importa dónde se van a lanzar las réplicas. Entonces, yo le pido 3 y capaz que las 3 son en el mismo nodo, no tienen por qué estar distribuidas por todos los nodos. Y de hecho, ¿qué va a pasar? Si se cae ese nodo y las 3 estaban en ese nodo, se van a lanzar en otro. Pero el deployment en principio no se fija solamente si yo le puse algún requisito que el nodo tenga que tener, cuál es el nodo que está más vacío y las lanza ahí. El daemon set no gestiona los pods por cada nodo. Entonces, dependiendo de la aplicación que estén haciendo ustedes, obviamente tendrán que elegir o daemon set o deployment. Típicamente las aplicaciones van con deployment. El daemon set es algo muy, muy específico en que se usa para cuando quiero asegurarme que se distribuyan en todos los nodos. Entonces, todos estos, daemon set, deployment, replica set, controlan que haya disponibilidad. Cada vez que se cae un pod, Kubernetes toma las acciones necesarias para que se recupere. Si es el caso del daemon set, obviamente que tendrá que esperar que se recupere el nodo entero, que se cayó el nodo. En los otros casos, si se cae un nodo y había pods ahí, lo que va a hacer es lanzar ese pod o los que se hayan desaparecido, digamos, en los worker nodes que queden disponibles. Obviamente que ustedes cuando hacen un despliegue de Kubernetes se tienen que quedar con cierta disponibilidad, cierta capacidad ociosa en cada nodo para eso, ¿no? Para que si se cae uno, poder llevar la carga. Si no, no lo van a poder lanzar. O sea, si no tienen RAM o no tienen capacidad de CPU, no van a poder lanzar los pods en el nodo, en los nodos que quedaron funcionando. ¿Sí? Entonces, siempre las cargas de trabajo se van a intentar lanzar y siempre el clúster va a priorizar la estabilidad. O sea, como les decía, si no les queda RAM, no les queda CPU, no lo va a lanzar, ¿no? O sea, de hecho, marca que ya no hay más y deja de crear. Entonces, cuando ustedes van a diseñar su aplicación y van a ver cómo la van a desplegar, no hagan un pod y adentro metan dos cosas que son diferentes, ¿sí? No hagan un pod con la base de datos y la aplicación web adentro, salvo que las dos sean stateful, pero típicamente no. Entonces, se va a poner, por ejemplo, el backend en un pod, el frontend en otro, o la base de datos en un pod, backend en otro pod, frontend en otro pod, ¿no? Para eso se llaman microservicios, o por eso se llaman microservicios, ¿sí? Porque lo que podemos hacer es ir separando, ¿sí? En cada cosa las aplicaciones, en cada
despliegue que hago, separo las aplicaciones. Entonces, haré stateful para la base de datos, tal vez stateful o stateless para el backend, y para el frontend típicamente stateless. El frontend solamente descarga la aplicación, ¿sí? Descarga el frontend. Para todo lo que es eh, datos persistentes, siempre stateful. Y bueno, y una vez que ya tienen la aplicación desplegada, tendrán que exponer los servicios, tanto interna como externamente, ¿sí? Porque si ustedes hicieron la base de datos y ahora tu backend tiene que acceder a la base de datos, no los va a acceder directamente, ¿sí? Recuerdan cuando hablábamos de alta disponibilidad que lo que se ponía era un load balancer por delante. Bueno, en este caso, lo que vamos a poner nosotros es un servicio, porque ya el load balancer Kubernetes lo tiene incluido, ¿sí? Recuerda que tenía el kube-proxy que se encargaba de eso, ¿no? De repartir la carga. Entonces, ustedes instalaron la base de datos, quieren acceder con el backend la base de datos, y entonces van a poner un servicio de base de datos para acceder. Y no van a ir directamente al nodo DB0, ¿sí? Al pod, perdón, DB0 para acceder a la base de datos. Ya, los servicios ya tienen el balanceo y el nombre, todo para poder descubrirlo y usarlo. Entonces, el servicio más común para consumo interno, ¿no? O sea, si yo tengo un backend y tengo una base de datos, no me interesa que la gente, el usuario de pedido ya acceda directamente a la base de datos. Va a acceder desde el frontend al backend, ¿no? No a la base de datos. Entonces, en ese caso, el servicio que se usa es el de Cluster IP. Simplemente doy una IP disponible para todo el cluster. O sea, cualquier pod que necesite acceder a la base de datos va a acceder a través de un servicio del tipo Cluster IP. Entonces, ese servicio no es accesible desde afuera y obviamente yo no quiero que sea accesible desde afuera, porque no tiene sentido que nadie entre a mi base de datos directamente. Entonces, bueno, el tipo es servicio, esto ya lo vimos, refresco solamente. Y lo que vamos a hacer entonces es ponerle un selector y va a elegir todos los pods que cumplan con este selector. Entonces, todos los pods que cumplan con este selector van a acceder a este servicio que se llama MyService y lo van a poder acceder por el puerto 80 e internamente va a usar el 9376. Como dice acá, ¿no? Aplicando esto, cada vez que se acceda al MyService, con el puerto 80 va a acceder detrás al puerto 9376 de cualquier pod que tenga este label, esta etiqueta. Fíjense que, bueno, se puede hacer un poco complejo, ¿no? Con el port se puede definir así, en realidad no tenemos por qué definirlo con números. Y acá hay varios. Este es un ejemplo completo, ¿no? Este tiene el pod con su nombre y su etiqueta, el contenedor, y expone el puerto 80 con este nombre, ¿sí? Entonces después cuando yo declaro el servicio, el target port va con nombre también, no necesariamente va con nombre. Bueno, y hay más ejemplos, ¿sí? De casos sin pedir, ¿no? Bueno, pero básicamente lo más importante es esto, ¿sí? Que nosotros para acceder nunca vamos a atacar al pod directamente. Solamente para prueba y eso sí lo podemos hacer, obviamente. Pero en producción, o incluso en pruebas, perdón, en un staging, vamos a trabajar con servicios.
Acá sí, todos los que soportan, ¿no? Podemos hacer servicios multipuerto. Hay casos en los que necesitamos más de un puerto para normal. Acá tienen el HTTP y el HTTPS, por ejemplo. Y bueno, los servicios recuerdan que eran de diferentes tipos, ahora los vamos a ver. Entonces, lo más básico es eso, ¿no? Un servicio de tipo clúster IP da una IP válida para todo el clúster y expone el puerto que yo le diga en la definición que haya hecho del servicio, ¿sí? No expone todos los puertos. Hay otro servicio que se llama NodePort y expone un puerto en cada nodo worker. En cada nodo de trabajo, en un puerto específico va a estar la aplicación que yo le diga. Esto lo que hace es dar acceso externo, obviamente, porque es el nodo de trabajo en su puerto real va a estar expuesta la aplicación. Esto normalmente se usa para pruebas, yo nunca lo usé para producción, pero ahí dice que en entornos pequeños se puede usar. Entonces la diferencia es que en la definición yo simplemente le digo eh, tipo no de port y puedo elegir un puerto específico o que lo elija, ¿sí? Los puertos van entre el 30.000 y el 32.767. Lo va a montar en la IP del nodo en un puerto al azar ahí adentro, en ese rango. Normalmente no se usa esto en producción, pero bueno, yo lo puedo hacer, porque acá le digo que lo exponga en el 30.007 y después voy directamente a la IP del nodo. En el caso, este de ejemplo que tenemos nosotros, que es KIME, el nodo es uno solo y puedo ir directamente a la IP que le haya asignado al KIME y ahí va a estar el servicio que yo estoy exponiendo. Entonces, normalmente NodePort no es para producción, pero se puede usar así para pruebas o entornos pequeños. Y el más normal para acceder desde afuera es el load balancer. Este ya no es para que un backend acceda a la base de datos, sino que este ya es para yo exponerlo a Internet. Entonces, obviamente, esto ya no lo hace el kube-proxy, sino que lo hace un balanceador externo y expone el servicio hacia afuera. En cualquier proveedor de nube, ustedes van a tener un servicio como esto. Ellos instalan un load balancer, que puede ser un Nginx, no sé cuál será, y, y lo que hacen es, este servicio configura ese load balancer para poder acceder a los pods internos a través de un proxy, básicamente. Es un proxy inverso. Eh, Hay que poner un controlador externo, ¿no? O sea, el balanceador de carga es externo, no es el propio Kubernetes. Es algo que está ahí, que lo que hace Kubernetes es controlarlo, pero no es una aplicación propia de Kubernetes. O se pone, normalmente viene un controlador que se llama Metal LB, que es el LB es del load balancer, que es el que actúa, el que hace esa función. Entonces, si ven la declaración de tipo load balancer, el otro era cluster IP, este no, este es load balancer, y de todas formas, el load balancer trabaja también sobre un cluster IP, pero después, en el balanceador este de carga, y lo expone, bueno, con otra IP, digamos, ¿no? Con la IP pública, como para que se pueda acceder desde afuera. IP pública puede ser una IP privada si lo estamos compartiendo en una red interna, ¿no? Pero básicamente es una IP hacia afuera del clúster. ¿Sí? Esta es la IP válida dentro del clúster para atacar el servicio y para atacarlo desde afuera se va con el balanceador de carga. Al tener un balanceador de carga, acá tenemos más capacidades, típicamente, que el kube-proxy, que es un poco más limitado. Pero si no, es eso, es lo mismo, pero nos da una IP hacia afuera del clúster de Kubernetes. Bueno, acá obviamente que sí, no deport y demás. Les da como toda
todo lo que hay que hacer. Lo más importante es que sepan que si tienen así el KIND solo, no tiene load balancer. Si hay que poner un load balancer externo. Como es un solo nodo, en este caso no tiene mucho sentido, pero en Minikube y en todo el microcaucho, todos esos tienen la posibilidad de poner un load balancer. No tiene mucha ciencia, es eso nada más. Es simplemente la capacidad de exponer el servicio con una IP hacia afuera del clúster. Si lo vamos a dejar solo para consumo interno del clúster, nos quedamos con clúster IP. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el servicio? Es tan simple como lo que vimos, ¿no? Le ponemos las etiquetas y de acuerdo a las etiquetas elige los pods que coinciden con esas etiquetas. Y después reparte el tráfico entre las réplicas. Entonces, ¿te acuerdan lo que vimos en la otra clase de la Virtual IP, ¿no? La IP virtual y cómo se la van cambiando el nodo pasivo y el activo y qué sé yo? Bueno, acá de esto se encarga Kubernetes. Nosotros no tenemos que instalar nada ni hacer nada, habilitamos o pedimos el servicio en el caso de Cluster IP y ya está, y en el caso del load balancer lo que tenemos que hacer es habilitar el load balancer, MetaDB o lo que usemos de load balancer, y después pedir el servicio también, y nos lo va a dar en una IP hacia afuera del clúster. Fíjense también la ventaja de no tener que estar gestionando nosotros una IP pública, una IP virtual, perdón, que se esté pasando entre los nodos reales. ¿Sí? Acá simplemente están los pods y el servicio se encarga de seleccionarlos por la etiqueta y los expone a través de un servicio, ya sea cluster IP o load balancer. No de port también, pero bueno, no de port no es tan común. Entonces, esa es la capacidad que ya nos da Kubernetes de forma nativa. Hay un tipo de servicio, bueno, hay dos, hay un external service que directamente es un alias, y hay este otro que se llama headless service. Este headless service no hace nada básicamente, y no da una IP virtual ni nada, sino que lo que hace es un discovery directo y se usa principalmente con stateful sets. O sea, si yo quiero acceder, ¿se acuerdan? Yo leí que DB0, DB1, DB2. Bueno, si yo quiero que siempre lea de DB0, bueno, puedo pedirle que directamente ataque al DB0 todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese se llama headless service. Si tengo que escribir, entonces voy a tener que ir al nodo que tiene permiso de escritura y no a los de lectura. Entonces, para ese caso, hace falta un headless service. Entonces, cuando queremos ir directamente, también se puede ir. ¿Eh? Da una IP única y se accede solo al pod específico al que queremos acceder. Se puede hacer con selectores o sin selectores directamente con el nombre. El resto ya es más genérico, sí. No es normal lo del headless service, algo que estén con un stateful set. Bueno, y para encontrar estos servicios, como les decía, si están adentro del mismo namespace, directamente con el nombre del servicio ya está, y si no, tienen que poner todo el nombre completo, esto ya lo vimos en alguna clase. Kubernetes tiene un DNS interno que resuelve el nombre. Entonces, si está en el mismo namespace, con el nombre solo. Si no, tiene que poner my service, el namespace y después SBC cluster local. ¿Sí? Sería el nombre completo para acceder desde otro namespace que no fuera default. Y si lo desplegaron en el namespace base de datos, bueno, acá tendría que decir base de datos en vez de default. Entonces, lo típico para acceder al servicio es poner el nombre del servicio y no configurar directamente el cluster IP, la IP que les haya dado Kubernetes al pedir el cluster IP. ¿Sí? Entonces, se pone el nombre y con el DNS interno de Kubernetes lo descubre. Bien. Hasta acá se entendió
Estos se llaman servicios. Esto no. Sí, Franco. Sí, venimos bien, venimos. Bueno, entonces, estos son los servicios. Es la forma que yo tengo de acceder a las aplicaciones. Que las hice, las aplicaciones están en los replica set, daemon set, deployments. ¿Sí? Entonces, para poder acceder, no los accedo directamente a los pods, sino que pongo un servicio, selecciono a los pods por etiquetas y accedo de esa manera. ¿Tá? Y accedo al servicio por nombre, no por IP, porque también sería un... Bien, entonces hasta acá es lo que son lo básico, digamos, incluido en hasta la dirección IP, ¿no? En capa 3. ¿Sí? Y tenemos también la opción de usar un proxy inverso, que en este caso se llama Ingress, y este proxy va por tráfico en capa 7, ¿sí? O sea, por HTTP o HTTPS. Y esto también es una aplicación externa, como el load balancer. Y acá sí, ya es un Nginx o un HAProxy o Traffic, cualquiera de estos se puede elegir como Ingress. Entonces, las aplicaciones externas, o sea, los accesos externos, perdón, a las aplicaciones, se van a hacer a través de un Ingress. Y esto requiere desplegar un Ingress Controller, se llama, ¿sí? Esto puede ser varios, pero que tienen que estar como certificados para que funcionen con Kubernetes, porque Kubernetes va a trabajar con ese Ingress Controller. ¿Qué tiene de bueno el Ingress Controller? Que bueno, imagínense que mi nodo de Kubernetes tiene una o dos o tres IP, pero si ustedes tienen 20 servicios, ¿cómo hacen para elegir a qué servicio, a qué URL pertenece cada servicio, digamos, ¿no? Ustedes van a exponer en su Kubernetes, van a tener, por ejemplo, como les decía, ¿no? La app de reserva de aulas, la app de vacaciones, la app de correo, la app de tal. Entonces, van a querer ustedes que cada uno tenga su propia URL, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pueden hacer que el Ingress elija por nombre de host. Entonces, app.example.edu va a uno, ¿no? Calendar va a otro servicio, tal va a otro servicio. Entonces, en una misma IP que están exponiendo ustedes al mundo, pueden poner varias aplicaciones. Esto se hace también con un proxy inverso, ¿sí? Es eso mismo, pero en este caso gestionado a través de Kubernetes. Entonces, ¿cómo se configura? Bueno, se configura o así por distintos nombres, o también puedo tener una URL fija, digamos google.com, que después pongo barra API, barra web, ¿no? Barra calendar, barra correo, ¿eh? O barra mail. Y entonces lo puedo poner o bien cambiando la URL o bien con una URL fija y carpeta. Entonces, la carpeta los va a llevar a lugares diferentes. ¿Sí? Este es bastante típico también. ¿Sí? Que la API esté puesta así y que el servicio esté puesto así o en el raíz. Entonces, ahí podemos exponer varios servicios en una misma URL con distintas rutas. Como les decía, para Ingress Controller hay varios. Nginx por ahí es el más común, pero se puede poner Traffic también. Istio, Contour, hay varios. ¿Sí? Y los tengo que poner, sí, los tengo que instalar. No está incluido en el kube-proxy esta capacidad. Y dependiendo del que ponga, bueno, voy a tener unas funcionalidades u otras. Lo normal, insisto, como más liviano es usar el Nginx. Y si no, bueno, Traffic en teoría tiene todas estas ventajas de configuración dinámica, ¿no? Que se descubre automáticamente los nuevos servicios que se crean y los va a controlar. Yo siempre usé Nginx, gente que es fanática del Traffic. Traffic, o sea, lo que tiene es que es más lento, pero la verdad que nunca creo que me tocó gestionar algo que tenga tanto tráfico, así que usaba Nginx porque estaba acostumbrado, nada más. Se supone que Traffic
el tema, todo esto que tiene de autoconfiguración y autodescubrimiento de los servicios, lo hace más cómodo. La realidad es que el autodescubrimiento requiere que ustedes se acuerden de ponerle a los deployments y además y a todo lo que vayan haciendo el nombre correcto con las indicaciones para que Traffic los lea y los autodescubra. Si no, no va a saber dónde, en qué URL lo tiene que exponer ni nada de eso. Entonces, eso, ¿no? El Ingress Controller requiere que ustedes instalen un software extra, que es o Nginx, o Traffic, o Istio, o Contour, y nada, después lo configuran, sí, con un YAML a través de Kubernetes. El Ingress, como es para exponer a Internet, va a tener la capacidad de determinar TLS, o sea, que le pueden cargar un certificado por cada host y los va a gestionar. Y obviamente que si ustedes lo van a usar en producción y lo van a exponer a Internet, es obligatorio usar HTTPS, ¿no? O sea, nadie expone servicios a Internet o incluso a una red interna sin encriptar, ¿no? Entonces, acá asegúrense de tener un certificado. El tema de los certificados con Let's Encrypt también se puede automatizar, así que es cuestión de elegir el ingreso que convenga y que les funcione mejor. El balanceo de tráfico con el ingreso es igual que con los servicios. Ustedes pueden elegir round robin o poner distintos pesos según el servicio que quieran dar. Y tiene soporte para una cosa que todavía no les mencioné, pero que se usa o se dice bastante en Kubernetes, que es el tema del Canary Deployment. ¿Sí? Canary, Canary viene por el canario, que significa eso, en inglés también. Y vienen por los canarios que bajaban a las minas en una jaulita para ver si había el gas, no me acuerdo cómo se llama, que los mataba. ¿Sí? Entonces, el primero que se moría era el canario. Y los tipos se iban. Tenían tiempo de volver a la superficie, ¿no? Entonces, el Canary Deployment es eso, ¿sí? O sea, yo tengo 20 pods y entonces digo, bueno, a ver, voy a pasar a la versión 2 el 10% de mis pods. No tengo 20 pods, cambio 2 pods. Y si esos pods en la nueva versión empiezan a dar error, entonces vuelvo a la versión anterior. ¿Sí? Entonces, esos dos son el Canary Deployment. ¿Sí? 10%, 20%, lo que ustedes quieran. Pero la idea es que el servicio, yo lo que hago es ir metiendo pods en la versión nueva, y cuando veo que esos están bien, bueno, puedo seguir. Y si no están bien, entonces vuelvo a la versión anterior. En lugar de hacer un rollout como vimos con el deployment, voy haciendo esto, un Canary Deployment. Voy haciendo un rollout pequeñito para probar la nueva versión con tráfico real antes de migrar completamente mi aplicación. Y eso está soportado también en el Ingress. Entonces, el Ingress trabaja en conjunto con un servicio, ¿no? No es que yo pongo el ingreso y ya está, y ataco atrás directamente a los pods, ¿no? Sino que el ingreso va a pasar a un servicio y el servicio balancea los pods. Entonces, tengo una arquitectura de capas donde cada capa tiene su función, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría así, ¿no? El cliente ataca al ingreso, ¿no? Porque tiene una URL que va a enrutar a esa IP. Al ingreso le llega la URL y sabe cuál es el servicio que tiene que usar para contestar a esa solicitud. Y el servicio está apuntando a un deployment. Entonces, el host, o sea, la URL y la ruta, el barra, lo que sea, va a determinar el servicio de destino que yo elijo. Entonces, con este tipo de arquitectura yo tengo la escalabilidad y la alta disponibilidad integradas. Puedo añadir atrás más pods y en caso de caída de un pod, los otros van a seguir contestando en el servicio. Entonces, si ustedes van a la página oficial, tienen el ingres, recuerden que tienen que tener, solo con el KAI no va a funcionar, ustedes tienen que desplegar también un ingres. Actualmente están migrando a otra funcionalidad que se llama Gateway,
Pero bueno, yo conozco el Ingress, por eso sigo hablando de Ingress. Esta sería como la nueva funcionalidad, que es una API de Gateway. Es similar, ¿no? Atacan los servicios, pero a través de este Gateway. Nada, y es eso, ¿no? El Ingress va al servicio que accede a los pods. Y para que el Ingress sepa qué servicio tiene que elegir, hay una regla de enrutamiento. Entonces, cuando ustedes definen el Ingress, este es un Ingress mínimo, como dice acá. Por ejemplo, si accede al directorio testpath, o sea, al directorio / testpath del host, lo que hace es busca el servicio test en el puerto 80. Y eso es todo. Estoy exponiendo así. Acá no estoy exponiendo por URL, sino que simplemente miro lo que está solicitando el cliente. Si pide el / testpath, entonces voy al servicio test en el puerto 80. Bueno, y las reglas de los ingres pueden ser bastante complejas. Y acá tienen otro, con el / icons, y ven que el backend es un recurso. Este puede ser bastante más complejo. Pero lo más simple es esto, es que yo le diga el prefijo, ¿no? Todos los paths, o con uno específico, exacto, se pueden poner así partes. Se pueden también en los nombres poner asteriscos, entonces todo lo que vayan acá. Este sería ya el ingress hecho con la URL completa, ¿no? Entonces, si la solicitud viene a la IP que expone, que se pone a internet, ¿sí? Con foo_bar_com, entonces va a ir a /var y va a ir a este servicio. O sea, lo va a mandar así como si fuese /var a este servicio. Ahora, para cualquier otro que sea en foo.com, entonces va a ir lo va a mandar como /foo y a este otro servicio. Entonces yo puedo tener dos sitios web o dos aplicaciones distintas expuestas con la misma IP, con dos URLs separadas. O, bueno, acá en realidad estas son varias URLs. Bien. Bueno, hay Ingress Class, hay un montón de cosas en realidad más, pero eso sería como lo más importante, ¿no? Saber que yo puedo acceder a los servicios, que es algo interno, los puedo acceder o por URL o en el anterior, ¿no? Por carpeta, digamos, ¿sí? Entonces, esa sería la arquitectura común, ¿sí? El cliente accede al Ingress, el Ingress va al servicio y del servicio vamos al deployment. Entonces, una aplicación crítica que nosotros queramos desplegar, entonces sería así, ¿no? Tendríamos un frontend que está detrás de un load balancer y el backend va con un stateful set, ¿no? Y después tendremos que hacer un ingress con dos rutas, ¿sí? Una de API, que iría directamente al backend, por ejemplo, y una de admin, que iría al frontend. Entonces, tenemos una aplicación que tiene tres componentes, o dos por lo menos, que sería el frontend y el backend. Probablemente también tenga una base de datos esta parte. Y para acceder al frontend voy al /admin y para acceder al backend, a la API del backend, voy directamente por /app. No tiene por qué estar expuesto esto, ¿no? Pero bueno, tal vez solamente el frontend acceda al /app. Ante un fallo en un despliegue de ese estilo, se cae un nodo entero, por ejemplo, un worker node entero, entonces el daemon set va a seguir presente en los nodos que queden vivos, digamos, o sea, los worker nodes que estén vivos, ¿sí? Y el deployment va a crear los nuevos pods para el frontend siempre que tengamos recursos. Por eso les decía que típicamente tenemos que dejar una capacidad ociosa en nuestros worker nodes para esto, ¿no? Para que ante fallos de uno de los nodos se puedan seguir desplegando aplicaciones en los otros. Otro fallo que no sea la caída completa del nodo, ¿no? Se puede caer, por ejemplo, un pod solamente
pero por ahí un pod de la base de datos, ¿no? Que sería del stateful set. Entonces, el stateful set recrea ese pod con el mismo volumen, con lo mismo que había guardado ahí, ¿eh? Y el servicio sigue resolviendo a ese mismo pod, a ese nuevo pod, digamos, pero con el mismo contenido, ¿sí? Porque es un stateful set, ¿sí? El stateful set mantiene el contenido. Obviamente que mientras esté pasando esa recuperación, bueno, dará un error la base de datos, ¿sí? Pero Kubernetes está mirando y automáticamente actualizando eso, ¿sí? Como les decía, cuando uno despliega base de datos, también puede desplegar varios pods. Lo que pasa es que no todos pueden escribir a la vez, ¿sí? Entonces, si se cae un pod de solo lectura, no hay problema, porque se podrá mandar la solicitud al pod de al lado. Si se cae el pod de escritura, que típicamente es uno solo, bueno, entonces hasta que no se recree, solamente se puede leer de la base de datos. Así funciona en los casos de esto, de stateful set. Bueno, hasta acá la segunda parte. ¿Dudas o consultas? Yo espero que acá estén sacando ideas para hacer el trabajo, ¿sí? Si no con Kind, recuerden que yo les decía, micro K8S o Minikube también funciona. Sí, alguna cosa rescaté, profe. Está bien. Vean, micro K8S es la opción, siempre para mí ha sido la más fácil de gestionar, porque es la que hace Canonical, ¿no? Micro K8S se llama. Me anoté Entonces, lo de Stateful Set para verlo. el stateful set es interesante, es un lío, ¿eh? Yo las veces que he tratado de hacer base de datos son difíciles de administrar en Kubernetes. Bueno, ¿Sí? claro, yo todavía no tengo la práctica, voy a ver ahí cómo vea. Y bueno, nada, está interesante porque uno siempre quiere que tenga almacenamiento la aplicación que haga, ¿no? Que se acuerde de algo, si no. Pero bueno, por ahí para usar algo más avanzado que solo Kind, tienen este que se llama micro K8S, que lo hace Canonical. Entonces en Ubuntu se instala con un snap nada más. Y bueno, acá tienen videitos, no voy a poner video ahora, pero es muy fácil, ¿sí? O sea, se instala así, con sudo snap install. Y acá mismo les vienen un montón de tutoriales y de ejemplos. Lo bueno que tiene es que Ubuntu, o sea, anda toda la primera, digamos, si están acostumbrados a Ubuntu. Ven, y tiene acá los tutoriales y tiene la dificultad, ¿sí? No una Raspberry Pi con Kubernetes si no tienen Raspberry, pero pueden hacer un CICD con GitLab dentro de MicroK8S. Este es como de los más complicados de hacer. Esos últimos ya son. Pero este es simplemente un clúster, o sea, pueden conectar dos MicroK8S o más. Está copado que te den como el tutorial ahí, está bueno eso. Sí, sí, acá tienen los tutoriales ya. Y después tienen los docs completos, ¿no? Acá está toda la documentación y acá está el how to también. Creo que había algunas cositas más, ¿no? Cómo usar el Ingress, ¿ven? Hay que habilitarlo. Está bueno esto porque no tienen que preocuparse ustedes por instalar el tráfico aparte de este, usan un tráfico. Entonces, MicroK8S enable Ingress y ya arranca. Y después ya pueden hacer los Ingress como está acá. Acá tienen los ejemplos. Configurar el TLS, el certificado TLS. Nada. Está bastante completa y lo que yo les digo es que si van a hacer algo con Debian o con Ubuntu, no, más que Debian, usen este que es más fácil, más directo y tiene lo que tiene es que, bueno, es un paso más que usar el Kind, ¿sí? Porque el Kind está todo dentro de un solo contenedor. Bueno, esto en realidad se instala y hace más cosas. Yo, de hecho, lo que tenía en producción eran 3 de estos, ¿sí? La opción que hay es
conectarlos en clúster, o sea, se pueden conectar todos juntos. No tira acá la opción, pero les da un token que ustedes lo copian de uno a otro y entre ellos se comunican. Y pueden dejar los tres como en una instalación redundante. No tienen que ser los tres el mismo hardware ni nada. Entonces está muy bueno y funciona bien. Bueno, vamos a hacer otra pausita de 5 minutos y seguimos, ¿sí? Listo, profe.